Hola, soy Rodrigo Quesada, director de la Clínica Sinclair en México, clínica especializada en revertir el alcoholismo y donde para que el paciente lo logre este tratamiento no requiere que se interne, no requiere que el paciente asista a juntas o a grupos de apoyo, no requiere que el paciente entre en abstinencia y el riesgo de recaída es nulo. Te doy la bienvenida a este segundo episodio. En el episodio anterior revisamos brevemente el efecto de la privación del alcohol, donde Sinclair concluye que la abstinencia no es el camino adecuado para atender el problema de alcoholismo, ya que la abstinencia lo único que va a hacer es incrementar la ansiedad y el deseo de consumo, es decir, el craving. Teniendo esa conclusión con ese estudio, Sinclair entiende que lo siguiente que hay que hacer es comprender a detalle cómo funciona la adicción. Y en este capítulo 2 va a ser una serie de 3 capítulos que van a estar interrelacionados, 3 episodios con 3 temáticas que vamos a unir para formar la base donde se va a apoyar este tratamiento. Este episodio 2 vamos a hablar de cómo se desarrolla la adicción. Es muy importante entender cómo funciona el problema para comprender cómo podemos solucionarlo. Sinclair sabía que todo gran problema tiene dentro de sí las semillas para solucionarse. Entonces, ¿cómo es que funciona la adicción? La adicción está muy estrechamente relacionada con algo que se llama sistema o circuito de recompensa. El sistema o circuito de recompensa es una programación, llamémosle, es un software que tenemos los seres humanos precargado en nuestro cerebro y que tiene la función de ayudarnos a realizar actividades que van a ser benéficas para nuestro desarrollo como seres humanos. Una manera como solemos explicar esto en la clínica es, y la mayoría de las personas que han ido con nosotros han visto este ejemplo, es como cuando uno se encuentra en un espectáculo donde hay un entrenador de animales y el entrenador da la instrucción al animal, llamémoslo un gran acuario, donde el entrenador da la instrucción al delfín para que haga una acrobacia. El delfín hace una pirueta en el aire y enseguida el delfín lo que hace es que se acerca con el entrenador y podemos ver cómo el entrenador le da una sardina o un bocadillo. Esa recompensa o premio que se le da al animal es como se ha entrenado para realizar esta acrobacia. El sistema de recompensa que tenemos en nuestro cerebro funciona de una manera muy similar. La recompensa que se nos va a dar cuando realizamos estas actividades se llama endorfina. La endorfina es una sustancia que vamos a segregar en nuestro cerebro. Es un neurotransmisor que va a inhibir, por ejemplo, el dolor, pero también va a inhibir una neurona que es la neurona GABA. La neurona GABA se encarga de regular cómo se van a distribuir o cómo van a salir la dopamina, es otra sustancia que se genera en nuestro cerebro, y son sustancias que nos van a hacer sentir muy bien, nos va a dar una sensación de placer y de bienestar. Al segregar las endorfinas y estas inhiben el trabajo de la neurona GABA, que es regular la intensidad o la cantidad de dopamina que se va a segregar en nuestro cerebro, la deja, digamos, sin ese control y entonces hay un torrente de dopamina y esto nos hace sentir muy bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de actividades que realizamos y que van a liberar endorfinas y por ende dopamina y esto nos va a hacer sentir muy bien? Por ejemplo, cuando socializamos, por ejemplo, cuando logramos objetivos, por ejemplo, cuando jugamos con una mascota, cuando hacemos ejercicio, cuando reímos. Hay dos que son muy importantes. Una de ellas es cuando comemos y otra es cuando tenemos relaciones sexuales. Si el hecho de alimentarnos o de reproducirnos no derivara en una sensación satisfactoria, es muy probable que ya no existiríamos como raza humana.
pero esta es la manera como la madre naturaleza nos va a enseñar las actividades que son benéficas para nosotros. Realizamos estas actividades, se liberan endorfinas, se libera dopamina, nos sentimos muy bien y entonces buscamos repetir esta actividad para volver a obtener esta sensación placentera. La situación está en que al beber alcohol, el alcohol libera también endorfinas y libera dopamina. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando una persona empieza a beber, digamos, ahora están empezando a beber 13, 14 años, la persona bebe alcohol, se liberan endorfinas, se libera dopamina y entonces se da esta sensación placentera y se da un aprendizaje. Esta palabra es muy importante. Se da un aprendizaje. La persona aprende que beber alcohol se traduce en esta sensación de placer y de bienestar. La situación está en que la cantidad de endorfinas y de dopamina que se liberan cuando se bebe alcohol son mucho más, es una cantidad mucho más grande que, por ejemplo, cuando se hace ejercicio o se socializa. Y no solo eso, se libera mucho más rápido. Por lo tanto, este aprendizaje empieza a marcarse de una manera muy importante en el cerebro. No solamente el aprendizaje de que beber alcohol se traduce en esta sensación placentera, sino también todo lo que está alrededor de ese momento cuando se realizó. Y esto se le va a llamar detonante o disparador, que el paciente o la persona cuando va a volver a vivir estas situaciones, se van a encender ciertos antojos. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral cuando sucede esta liberación de endorfinas y de dopamina cuando se bebe alcohol? Nosotros lo explicamos de la siguiente manera. Le decimos a la persona que está en consulta, imagínese que usted se encuentra en el punto A y quiere llegar al punto B porque trae un paquete de información que al llegar a entregarlo al punto B se va a dar esta sensación placentera, esta sensación de bienestar. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay un maizal, hay un plantío de maíz y lograr ese recorrido es un poco complicado. Sin embargo, una vez que se logró el recorrido, y entrega el paquete y se da esta sensación placentera, la siguiente vez que va a hacer ese recorrido va a ser más sencillo, porque quedó marcada una pequeña vereda de la vez anterior que pasó por ahí. Y la siguiente vez va a ser más sencillo todavía, porque esa vereda, al volver a transitarla, se empieza a marcar, por así decirlo. Si suponemos que en cada ocasión que se da ese recorrido entre el punto A y el punto B, en cada ocasión el camino va mejorando un poco, va a llegar un momento donde esa pequeña senda ahora es una autopista de 4 carriles, pavimentada, en línea recta, iluminada, etcétera. Es decir, el camino fue mejorando cada vez más hasta que se convirtió en una superautopista, donde este mensaje va a viajar evidentemente de manera más rápida y mucho más eficiente que si se realiza el viaje a través del maizal. Una vez que esta autopista se ha construido a nivel cerebral, que en realidad son conexiones neuronales fortalecidas y las endorfinas y la dopamina son quienes han fortalecido estos caminos, cuando se tiene esta superautopista a nivel cerebral, hablamos de que ya hay una adicción, porque esta autopista invita a ser utilizada. El cerebro ya sabe que está este camino y que el recorrido es muy rápido y muy eficiente si se viaja a través de esta autopista. Esta autopista nos va a invitar a que la utilicemos cuando vamos a vivir situaciones que, como mencionamos previamente, se llaman detonantes. Los detonantes los vamos a dividir en externos y en internos. Los externos es básicamente lo que está fuera de nosotros, lo que percibimos con nuestros sentidos. Por ejemplo, un detonante muy común para algunas personas es ver el anuncio espectacular de la bebida que le gusta. Y entonces ve el anuncio y es como si esta autopista se encendiera y entonces empieza a pedir alcohol, por así decirlo. Otro detonante es escuchar cierto tipo de música,
Para algunas personas, por ejemplo, el olor a carbón y entonces lo relacionan mentalmente con una carne asada y entonces se les antoja una cerveza. Para algunas personas pasar afuera del bar o ver el bar en el que acostumbran beber. Para otras personas sentir los pies en la arena y entonces se sienten de vacaciones y entonces quieren beber. Y los detonantes o disparadores internos principalmente son estados de ánimo y pensamientos. Estados de ánimo como sentirse triste, deprimido y como en el pasado la persona ha utilizado el alcohol para aminorar estos sentimientos de tristeza, pues se vuelve a sentir triste y se le antoja un trago. O estados de ánimo de alegría, el paciente o la persona logra un objetivo y entonces se siente muy feliz y como en el pasado ha utilizado el alcohol para potencializar esos sentimientos de alegría, ahora logra este objetivo y quiere un trago para festejar o para celebrar. Una persona que no tiene esta autopista construida a nivel cerebral puede tranquilamente ir a la nevera, al refrigerador, abrirlo, hay una cerveza muy fría enfrente de él, la hace a un lado y toma el queso o la leche o por lo que iba al refrigerador. Pero una persona que ya tiene esta autopista construida a nivel cerebral, al abrir el refrigerador y ver la cerveza bien fría ahí, lo más probable es que la termine bebiendo. Y como la comunicación se da muy rápido a través de esta autopista, de esta sensación placentera o esta dopamina que quiere el cerebro, empieza una compulsión que después es muy difícil de detener. Toma una cerveza y entonces pide más y quiere otra, etcétera. Es muy importante entender algo de esta estructura cerebral con esta autopista y cómo se da la adicción. Para Sinclair, la adicción es un aprendizaje, es algo que el cerebro aprende y lo aprende por esta recompensa que está reforzando esa actividad. Recordemos el ejemplo del animal que hace una acrobacia, el delfín, y cada ocasión que lo hace, el entrenador le da una sardina para reforzar ese aprendizaje. Para Sinclair, la adicción al alcohol es algo que se aprende. Entonces, vamos a quedarnos con esa palabrita, que esto es un aprendizaje. Es muy importante dejar aquí en claro dos situaciones sobre cómo se desarrolla la adicción. Primero, una vez que esa autopista se ha creado a nivel cerebral, esa autopista nunca se va a deshacer. Siempre va a permanecer ahí. Puede no utilizarse, pero siempre va a estar ahí una vez que ya se formó. Esta es la explicación por qué un paciente que lleva un trabajo de abstinencia, llamémoslo AA, lleva 5, 6, 7, 8 años de abstinencia, 8 años sin tocar una gota de alcohol, pero después de 8 años se toma una cerveza y viene una recaída de inmediato, porque la autopista siempre estuvo ahí, solamente no había sido utilizada. Es muy importante tener eso presente. Y también la siguiente situación. La adicción al alcohol se da por las endorfinas que libera. No hay personas que sean adictas al agua de Jamaica. No hay personas que sean adictas a la naranjada y que se tomen una naranjada y entonces otra y no puedan parar, porque la naranjada no libera endorfinas como lo libera el alcohol. Mucho menos si es una naranjada sin azúcar, porque el azúcar libera endorfinas. Entonces, vamos a quedarnos en este episodio con esa información muy importante, cómo funciona la adicción, que la adicción es un aprendizaje, la adicción al alcohol es un aprendizaje, que una vez que se forma la autopista no se puede deshacer y que la adicción al alcohol se da por las endorfinas que libera el alcohol cuando se bebe. Sinclair, sin embargo, sabía que todos los aprendizajes se pueden desaprender y para lograrlo iba a hacer uso de un descubrimiento que se realizó hace más de 100 años. Un científico ruso y sus perros hicieron este experimento y le valió a este científico ganar el premio Nobel hace más de 100 años. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Quédate conmigo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu atención.